nutaka mani hagenda koni vidna kutabio hayini nutaka tata nana ha kaneti nyu nzita nyu ni kutabio hayini nutaka maro takamani ha kasnani hi takamaro ha casicuaro nupe Cashinanio Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Kutavisanu ini ha kendakoni vina na va kundatuo tungbi tungba tungkanu tundichi ha ni sa tata Benito Juárez ma ha ni yohute ministro ma nubetiño Cashinanio Suprema Corte de Justicia de la Nación no katendetiño no iñu tevina akumasa che gendama itiño ta tiño ni sa Benito Juárez ma te hajeni sa chi tiño kanuko itiño kanushenko itiño masuku kosama inisa tiyuka ku haka sanu ini ha kuchindeña ni ha kuchinde tao numasa tesuga ku akunda dikandastutu obinabi nava kundatuo. Pues buenas tardes, hermanas y hermanos, muy buenas tardes a las autoridades municipales, agrarias de aquí de la Sierra Norte de Oaxaca, de la Mixteca, del pueblo chocholteco y de todas las regiones que se han dado cita el día de hoy. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma Comunal esta invitación que nos hizo para conversar el día de hoy. Quiero agradecer también a mis autoridades que me estén acompañando, agradecer a las personas que nos hicieron la bonita ceremonia hace unos momentos. Y antes de poder compartirles lo que estoy pensando, lo que estamos pensando los compañeros que nos animamos a postularnos, quiero decirles que las reglas en esta contienda electoral no tienen pertinencia. Según estas reglas, nuestras autoridades no pueden pronunciarse a favor de un candidato indígena. Según estas reglas, se tiene que guardar la equidad. Y una vez que yo anuncié que iba a venir a este foro, muchísimas autoridades se manifestaron que vendrían a acompañarme, que iban a venir con muchísima gente. Justo esos días se emitió otro acuerdo diciendo que no se van a permitir actos masivos, actos de mítines. Y entonces pues yo le pedí a varios de ustedes y a varios que ya no vinieron ahora, que pues fuera una reunión representativa, que vinieran a escucharnos solo algunas autoridades. Y por eso digo que las reglas no tienen pertinencia cultural, porque es cierto, en la ciudad el ciudadano es una piedrita en el agua, es una sola persona en medio del mar de concreto y en medio del mar de personas. Y ahí quizás si alguien se manifiesta a favor de otro, pues puede ser una intención. Pero aquí en nuestros pueblos, lo que está primero, lo que aflora es la solidaridad, el acompañamiento. Y yo me pregunto, ni modo que mi presidenta municipal, su cabildo, mis paisanos de la orquesta no estén contentos que un paisano de ellos esté buscando ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ni modo que el señor agente de Yucunicoco no esté contento de que nuestra hermana Norma pues pueda ocupar una magistratura, o que la autoridad, el agente de Querí, no esté contenta de que Camelia busque un espacio. Los indígenas somos eso, solidaridad, comunión. Creo que es parte de la lucha que seguiremos dando. Es inédito lo que estamos viviendo. Yo quiero decirles que hace poco más de un año yo no soñaba en que habría la oportunidad
de contender para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ya se ha dicho aquí por parte de mi autoridad y de mis padres, yo soy un hombre humilde, originario de San Agustín Tlacotepec, ahí crecí. Yo no soy parte de la familia judicial, como se le llama. Yo conozco a algunos jueces, algunos magistrados, con motivo de mi trabajo. Pero yo, hasta hace un año, en el año 2024, la iniciativa la puso el presidente el 5 de febrero. O sea, antes del 5 de febrero, yo no tenía siquiera el sueño de que podría ser candidato. No sé si vayamos a lograrlo, pero ni siquiera el sueño de ser candidato. Yo no era parte de la familia judicial. Sí se puede. Claro que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Claro que sí se puede. Y por eso creo que es muy importante, pero también la lucha hay que seguirla dando. He platicado con mis compañeros candidatos que vamos a tirarle una carta al INE para decirle que haya pertinencia. Dice la equidad, pero nosotros no partimos igual que los otros candidatos. Nosotros partimos de abajo, sin recursos, sin estructuras, sin posibilidades. Solamente con el cariño de ustedes, con el cariño de los amigos. Solamente con eso tenemos la esperanza de lograrlo. Y miren, me parece muy acertada la convocatoria de la Universidad Autónoma Comunal. Porque aún con esto que nos plantea don Jaime, que el planteamiento central de Juárez fue de corte individual, no colectivo. O sea, Juárez no planteó el reconocimiento de los pueblos, sus usos y costumbres, sus formas de organización, la protección de sus tierras. Él planteó el fortalecimiento de la federación. Ese es lo destacable de Juárez. Pero yo quiero hacer una interpretación sobre la figura de Juárez. Lo primero que yo tengo que decir es que Juárez es igual que nosotros los que ahora estamos contendiendo. Él también nació de cuna humilde. Se lanzó a caminar a la ciudad de Oaxaca. Encontró a su hermana, estudió en el seminario. En su época forjó ideas que después le sirvieron a la nación. ¿Cuál fue la contribución de Juárez? Lo que hoy llamamos Estado de Derecho, división de poderes, fortalecimiento del federalismo. Esa es la aportación de Juárez y quisiera explicarlo un poquito más. Juárez decía que el que gobierne no tiene que gobernar al impulso de su voluntad, sino que tiene que gobernar sujetado a la ley. Que una vez que alguien llegue a ocupar un puesto de autoridad, debe olvidar su pensamiento propio, su voluntad propia, y tiene que hacer lo que mandata la ley. Y en esto, aunque lo dijo para la federación, sirve para el pueblo. En nuestras comunidades también tenemos normas, también tenemos instituciones y autoridades. Y también ocurre que si alguien ocupa el cargo de agente municipal o de presidente y en su vida alguien le cometió una injusticia, también ocurre que nuestras autoridades quieren tomar venganza, obedecer a sus impulsos y olvidarse de la ley. Esta forma de instaurar una gobernanza a partir de normas, a partir de principios y a partir de instituciones es vigente en todas las sociedades. Y hoy que el artículo 2 constitucional reconoce nuestros sistemas normativos, nuestra forma de gobierno, y hoy que se ha establecido el fondo indígena en el fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, esto que nos decía nuestro alcalde de Yucunicoco, el FAISPIAN, estamos llamados a cumplir esto que planteó Juárez.
El recurso que va a llegar a las comunidades parte del principio de que en nuestras comunidades hay más honestidad, que en nuestras comunidades no se roba, que se hacen las cosas bien. En resumen, está el pensamiento de Juárez. Si nosotros nos desviamos de eso y terminamos haciendo malas obras, si terminamos desobedeciendo a la asamblea, si terminamos, como ocurre en muchos otros lugares, en que el agente municipal, el representante del núcleo rural, el agente de policía se lleva el dinero, entonces estaríamos faltando al principio, a la confianza de la presidenta y al principio de Juárez, porque no estamos haciendo lo que la ley y el interés público establece. Hay dos frases importantes de Juárez que yo hasta las quiero leer para que vean esta trascendencia que tiene su pensamiento. Juárez decía: la respetabilidad del gobernante viene de la ley y de su recto proceder, no de trajes ni de aparatos militares propios solo para los reyes de teatro. Y hay una más que es bonita: no se puede gobernar a bases de un impulso y de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se puede improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que marca la ley. Dicho así, a lo mejor no se alcanza a comprender toda la dimensión de este pensamiento de Juárez, pero revisemos, miren, hoy en día tenemos una Suprema Corte que se niega a bajarse su salario. Tienen salarios inmensamente enormes que cualquiera de nosotros. Creo que muchos de nosotros no alcanzamos a juntar ese dinero en un año de trabajo. Y tenemos una corte, como ya lo ha señalado nuestro rector de la universidad, que emite resoluciones que solo están en su imaginario, que solamente se produce en el cuarto desde el que resuelve. No están acordes con la realidad. Y aquí voy a entrar a el planteamiento que creo yo es necesario hacer para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que surge desde acá, desde las comunidades, desde la sierra, desde la necesidad de nuestros pueblos. ¿Cuál es ese aporte? Una vez que yo entré en el proceso, yo eso me decía: si de llegar a la Corte voy a hacer lo mismo que están haciendo los ministros de ahora, o cuál sería la nota distintiva de un indígena que llegue a la Corte. Y yo volteé y dije: tenemos planteamientos que hemos construido en los últimos años y que ameritan ser colocados en la Suprema Corte. El aporte de los pueblos a la nación. Y voy a tratar de describirlo en grandes líneas y seguramente más adelante podré desarrollarlas. Ahorita no quisiera ocupar todo el tiempo. Primera cuestión: todo nuestro sistema jurídico está construido sobre ficciones y todo nuestro sistema jurídico se justifica a sí mismo. Seguramente han escuchado hablar ustedes de que el mundo del juez es el mundo del expediente, de que el juez busca la verdad legal. Es decir, en el mundo es posible encontrar una verdad legal aunque esté divorciada de la verdad real. Un juez puede dictar una resolución y como es su mundo el expediente, tomará en cuenta ese expediente. Y si la realidad indica otra cosa, no hay forma de que se acerque a la realidad. Desde los pueblos indígenas, esta situación era cotidiana. Fíjense ustedes, nosotros los indígenas no estábamos en el contenido de ninguna ley, menos de la Constitución. Entonces, como no éramos contenido de ninguna ley, ni siquiera la palabra indígena estaba en la ley,
menos nuestra forma de organización, nuestra cultura, nuestra identidad, pues entonces el juez no podía hacer una justicia relacionada con los indígenas, porque no estábamos en la ley. La verdad del juez ignoraba totalmente la realidad indígena. Y nosotros comenzamos a plantear desde hace 20 años, 30 años, mecanismos distintos para acercar la realidad a los expedientes. Promovimos lo que hoy se conoce como peritajes antropológicos, peritajes históricos, peritajes lingüísticos, visitas in situ, o sea, ir al sitio, o documentos que le llamamos los abogados amicus curiae, que no es otra cosa que aconsejarle al juez, acercarle la realidad al juez. Y un sector, a lo mejor aquí hay varios, yo recuerdo el caso de Islán, un sector del Poder Judicial, el Poder Judicial en materia electoral, tomó en muy buenos términos estas propuestas y esta metodología. Y en materia electoral yo recuerdo muy bien el caso de Islán, porque en 2015 tuvimos una resolución que finalmente adoptó un nuevo método, una nueva forma de acercar la realidad al caso que está juzgando y emitir una resolución. No podríamos decir ya al 100% congruente con la realidad, pero sí resoluciones que buscaron proteger a los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, una primera propuesta, la más grande, la central que estoy haciendo, es que debemos de construir un sistema de justicia que se aparte del formalismo, que se aparte de la verdad legal. Hay que atenderla, creo que sí, pero en la mayor medida posible tenemos que atender la realidad. Tiene que haber jueces y magistrados y ministros que por lo menos una vez acudan al territorio, que palpen la situación, que conozcan a los justiciables, que se alleguen de documentos para conocer la verdad. Hay entre los abogados y entre los jueces una sensación de que somos poseedores de la verdad, y no solo cualquier verdad, sino de la verdad absoluta, porque cuando resuelven, pues dicen, ahí está, y cuando están por resolver, pareciera que nadie los puede ayudar, que nadie más sabe que ellos. Y sobre todo en materia de pueblos indígenas, eso es complicado. Entonces, este es un planteamiento central. Tenemos herramienta para lograrlo, que esta es la segunda propuesta, una justicia pluricultural. La reforma al artículo 2 de la Constitución Federal es una reforma potente. Reconoce normas, reconoce principios y reconoce instituciones que impactan en la forma de cómo un juez va a impartir justicia. Hace unos días en la universidad yo explicaba, en la Constitución se reconoce que cada una de las autoridades de la comunidad va a tener el derecho de ejercer su jurisdicción. Y así la palabra suena media hueca, pero les decía yo que esto significa que un agente municipal, un presidente, el alcalde, van a tener la condición de un juez y sus resoluciones van a tener el estatus de una sentencia. Eso es lo que quiere decir cuando la Constitución dice que los pueblos y las comunidades tienen sus sistemas normativos y que sus autoridades van a ejercer jurisdicción. Aquí están nuestras autoridades de Suchixtlahuaca. Ellos tuvieron un caso hace años, un asunto de unos chivos que se comieron la reforestación del pueblo, y la comunidad tiene unas normas interesantes en Suchixtlahuaca. En lugar de meter a la cárcel al dueño del chivo, metieron a la cárcel a los chivos. Y los chivos, pues tienen ellos un cargo, creo que le llaman cementera. Hay un cargo en el pueblo que cuida a los chivos que están en la cárcel. Y entonces, pues ellos aplicaron la norma que está vigente en la comunidad, y el dueño de los chivos, en lugar de reconocer su error, pues dijo que la autoridad había cometido abigeato.
o sea, robo de ganado. Y entonces iniciaron una investigación. Aquí está uno de los que tuvo orden de aprehensión, era síndico en aquel entonces, aquí está don Álvaro, y Llamero los detenían, hasta que ellos fueron y le plantearon a la Sala de Justicia Indígena de Oaxaca que ellos no eran delincuentes, que ellos no habían robado, que lo único que habían hecho era aplicar su norma, y en su pueblo hay una cárcel para personas y una cárcel para animales, y ahí se paga la multa, todo lo que ocurre en cualquier comunidad de ustedes. Y ellos tuvieron que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el 2018 la Corte dijo: tiene la razón Suchixtlahuaca, ellos tienen jurisdicción para resolver el caso, así fue conocido, el caso de los chivos. Fíjense, este planteamiento que ahora se fortalece en el artículo 2 de la Constitución, está en el artículo 2, fracción primera, apartado A, fracción segunda de este artículo, cambia o va a venir a cambiar, está llamada a cambiar la relación entre las comunidades, sus autoridades y los órganos de autoridad del Estado. Esta es una reforma que, junto con el reconocimiento de las comunidades y los pueblos como sujetos de derecho público, debe de cambiar la forma de relacionarse del Estado con los pueblos indígenas. Entonces, no es una propuesta vacía la que estamos haciendo. Creo que hay la base constitucional suficiente para plantear que la Corte realice una justicia pluricultural. Estamos también planteando que se tiene que hacer una justicia que favorezca la igualdad sustantiva. Este es un concepto que se ha creado en los últimos años y que yo creo que tienen mucha razón. Este es un planteamiento que se ha hecho desde el movimiento de mujeres, desde el movimiento de género, para alcanzar la igualdad sustantiva. Y a nosotros los indígenas también nos afectaba esa igualdad. Lo voy a platicar rápidamente, voy a ir cerrando, en otra intervención abundo. Pero miren, es como el cimiento del derecho, el cimiento del sistema jurídico mexicano, que todos somos iguales ante la ley. Y nos lo dicen en la primaria, todos son iguales en la ley. Y cuando uno va a la realidad, pues resulta que esa igualdad no es cierta. Si enfrente tenemos un hombre y una mujer, ¿hay igualdad? No. Si enfrente tenemos un indígena y un no indígena, ¿hay igualdad? No. Entonces, la igualdad formal, la que dice la ley, no es suficiente. Tenemos que realizar acciones y tomar criterios que atiendan a la desigualdad real o que procuren una igualdad real. Esto ya la Corte ha tomado nota, ahí sí avanzó en algo, pero creo que hay que mejorarlo. La Corte ha dicho: debemos de dar trato igual a los que son iguales y desigual a los que son desiguales. Y hoy ese concepto se volvió igualdad sustantiva, o sea, que no sea igualdad de forma, igualdad de papel, sino sea una igualdad sustantiva, sustancial. Entonces nosotros, en el movimiento indígena, en el planteamiento de los pueblos, conocemos lo que es la igualdad formal en contraposición de la igualdad real, y creo que es un principio que debemos de llevar a todos los terrenos, porque en la realidad no se cumple esa igualdad que pregona la ley. También estamos planteando una justicia humanista, o sea, una justicia que atienda a la historia, que atienda a la expectativa de vida de todos nosotros. Aun cuando nuestros pueblos sean colectividades, las colectividades se integran de personas. Y no vamos a perder la dimensión también humana de cada conflicto y de cada planteamiento que llega a la Corte. De repente yo observo que en la Corte se toman decisiones previo a dictar sentencia, y la sentencia nada más es argumentos para justificar la decisión que ya se tomó,
no es un ejercicio real, auténtico de impartir justicia. Y esto también creo que lo podemos lograr de manera sustantiva. Otro elemento que estamos proponiendo es una justicia acorde, congruente y en armonía con la naturaleza. En otros lados han dado pasos gigantes porque ya han señalado que la naturaleza tiene derechos, que la tierra tiene derechos, que el agua tiene derechos. Y lo han dicho así porque pareciera que no fuera la casa de todos, pareciera que hay libertad para acabarse el bosque, para afectar el agua, para contaminar los ríos. Y este planteamiento, ejercicio, en algunos casos, aquí en Oaxaca tenemos casos que ha planteado la Asociación de Litigio Estratégico. Hay resoluciones que ya ordenan sanear el río, pero quedan en el último lugar del presupuesto y de la prioridad estatal. Nosotros vamos a impulsar una justicia que sea amigable y que vea por los derechos de la naturaleza. Yo aprendí esto en los pueblos yaquis. Una parte del juramento yaqui dice que la autoridad tiene que ver por los que no se pueden defender, los animales y la naturaleza. Y también tiene que ver por los que, aunque pudiendo defenderse, hay alguna circunstancia que les impida defenderse. Y eso es los débiles. Y creo yo que con un pensamiento así podemos lograr nosotros una justicia real, verdadera y que tome en cuenta la especificidad cultural de los pueblos indígenas. Yo les agradezco su asistencia, les agradezco su atención. Ahorita vamos a abrir un espacio para preguntas, para comentarios, pero quiero decirles, darles a ustedes la seguridad que tenemos fija la meta y llevamos propuestas sustantivas. Tenemos una idea clara de qué es lo que debemos hacer si llegamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con muchos de ustedes nos ha tocado trabajar. Yo veo aquí caras conocidas. Ya tiene alrededor de 13 años que ya no voy a comunidad tan frecuente, pero yo aquí tengo historias personales con muchas comunidades que están aquí presentes, y las enseñanzas que tenemos acá, que no se recibe en las aulas. Yo quiero decirles que cuando estudié no había ni derechos humanos ni derechos indígenas. Los derechos indígenas los aprendí en el campo, con ustedes, trabajando en las comunidades. Y eso es lo que nos da la perspectiva para llegar a la Corte. Quiero finalizar diciendo que pues hace 167, 170 años un indígena llegó a la Corte y marcó diferencia con el conocimiento, con la perspectiva de lo que exigía la circunstancia en ese momento. O sea, cuando vivió Juárez teníamos un país desmembrado, un país amenazado por las potencias extranjeras, un país donde el gobierno no alcanzaba a funcionar, y ese fue su mérito. Fortaleció la ley, separó la iglesia del Estado, construyó el federalismo y sentó las bases de lo que hoy es México. Hay mucho que arreglar de este país, pero Juárez en su momento sentó las bases para fortalecer lo que hoy tenemos. Tengan la seguridad que de llegar a la Corte tenemos los conocimientos, tenemos los principios y tenemos la experiencia para marcar la diferencia. Habrá un antes y un después de la presencia de un ministro indígena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso sí se los puedo asegurar. Fuertes los aplausos.